I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Debido a que hace poco recibimos los runs más recientes de este mes y pudimos notar que hubieron ciertos momentos que definitivamente no podía dejar pasar, me decidí por hacer este video con algún otro tipo de temática que no se base precisamente en eso. Pues a lo que me refiero es que este video surgió debido a algo muy interesante que Taehyun dijo durante uno de los juegos y me dejó pensando en que sería genial solo concentrarme en mostrar cómo verdaderamente Jungkook es la persona que mejor conoce todo lo relacionado a Taehyun. Como si fuera su mantra el siempre saber todo lo que pasa o no por la vida de Taehyun y trayendo consigo un sinfín de demostraciones que solo dejan en claro lo cercano que se vuelven cada día más. Aunque comenzando con este video, quiero resaltar el hecho de que los chicos estaban disfrutando de una pizza mandada por un chef, incluso haciendo bromas y agradeciéndole a la persona que les envió las cajas de pizza que comieron antes de los juegos previos y grabación, siendo Taehyun la persona que no comió debido a la dieta que estaba realizando durante las grabaciones de la parte 1 del run de este 2023. Pues él incluso dijo que era la primera vez que lo hacía, por lo que vería su fortaleza al tener a los demás degustando las pizzas. Pero eso no lo detuvo a preguntarle a Jungkook sobre cuál corteza podría tener menos calorías si comía solo un poco de ello para no romper la dieta que hasta ese punto le estaba costando hacer. Y quizás a mi parecer, pero hasta cierto punto sentí que estaba intentando convencerlo de que lo dejara comer solo un poco de lo que sea para satisfacer esa parte hambrienta en él. Pero Jungkook fue rígido con ello y simplemente dijo que todo tenía la misma caloría por donde lo viera, por lo que no importaba que le diera una mordida, equivaldría exactamente lo mismo. ¿Y a qué me refería con decir que Taehyun aparentaba convencer a Jungkook de que le dejara darle una mordida a una de las pizzas? Pues exactamente el hecho de que Jungkook casualmente estaba haciendo dieta ese mismo día, por lo que Taehyun no era el único que estaba sufriendo solo al ver cómo los demás sí podían comer, y puede que ni siquiera hayan comenzado juntos o que ese momento se haya prestado para que muchas personas pensaran que Jungkook en realidad no estaba haciendo dieta, y solo lo hizo para no dejar solo a Taehyun en esa primera vez, lo que en realidad no suena demasiado loco, pero no es algo que podamos afirmar. De cualquier forma, fue lindo saber que no estaban pasando ese momento de extrema dificultad solos, y por lo menos Taehyun tenía a alguien con quien apoyarse cuando quiso decaer. Incluso porque también vimos como Jungkook acercó un pedazo de pizza a la nariz de Taehyun cuando este intentaba concentrarse para no pensar en dicha comida, lo que fue motivo para que ambos se rieran y continuaran bromeando entre sí. Tampoco puedo evitar poner las incontables veces que Taehyun miró a Jungkook con el más puro amor, o las otras tantas en las que sus manos se rozaron con cada pequeña acción, y aunque puede ser exagerado, es todo lo que nosotros esperábamos. Ya que para la parte 2 de este mismo run, hubieron algunas cosas que definitivamente no me quise perder. Una de ellas fue la toma en la que Jungkook se alegró por Taehyun a pesar de que perdió contra él, pues para dar un contexto decente, comenzamos por ver cómo Jungkook estaba liderando el tablero primero. Taehyun podía mentir con el número que le había tocado en el juego de dados y si alguien se oponía y resultaba ser verídico, esa persona debía de retroceder lo que le haya salido al contrario. Todos comenzaron a oponerse ya que de todos modos no habían comenzado, por lo que fue una hazaña ver que Jungkook se opusiera, siendo que él sí tenía algo que perder, causando el asombro de todos y una sonrisa linda por parte de Taehyun. Aunque después de saber que Taehyun en realidad sí había sacado un 2, Jungkook terminó por salirse en la primera ronda inicial, dándole el paso a Taehyun de ponerse en ese lugar. Y aun con todo contra pronóstico, Jungkook en vez de quejarse de su decisión y ser el tipo competitivo que en realidad sí es, simplemente le dijo a Taehyun que lo mandó al frente de todos mientras se sonreían y chocaban las manos. Y hablando acerca de cómo estos dos se protegieron durante los juegos, no puedo evitar poner esa vez, donde los demás dijeron que ahora confiarían en lo que Jungkook dijera acerca del número que les tocó en su dado, para que ya pudiera avanzar del lugar, pues era el que faltaba en salir. Taehyun en modo bromista dijo que él sí protestaba, y rápidamente negó su decisión por si lo tomaban en serio, pues él sí tenía mucho que perder, por lo que Jungkook le cuestionó de nuevo solo para verlo negar. Pero por si aún no queda claro, otro ejemplo de protección que Taehyun le brindó a Jungkook en el mismo juego inició cuando Taehyun apostó un número alto para avanzar, por lo que dijo 5 en el juego de dados, que hizo a Jeonggi pensar que era una mentira, por lo que le dijo a Jungkook que se pusiera para poder ganar. Jungkook comenzó a decir que si debería hacerle caso a Jeonggi y arriesgar lo que ya había avanzado, por lo que Taehyun rápidamente le dijo que tomara asiento, no permitiéndole jugar para que Jungkook no volviera a perder la ventaja que tenía, avisándole con tiempo que abriría la apuesta para que él no participara.
Yoongi siguió insistiendo en que se pusiera, diciéndole que vida solo había una y podía perderla si no apostaba por ello. Él preguntó generalmente si debía entrar y todos estuvieron de acuerdo con eso, menos Taehyun, quien luego de que Jungkook se dejó llevar por los demás, siguió diciéndole que no lo hiciera en su forma de proteger lo que Jungkook ya tenía. A pesar de eso, Jungkook objetó y terminó perdiendo contra Taehyun al ser verdad el 5 que él había dicho, regresando a Jungkook al principio. Así como el mayor apoyo que Jungkook le dio cuando en realidad no debió, que definitivamente fue en el juego de piedra, papel o tijera, en donde Jungkook era parte del equipo de Jimin, pero para hacerlo más dinámico, ellos podían mentir con respecto a quién era su verdadero equipo, siendo así las cosas más divertidas. Pues primero tuvimos a Jungkook queriendo darle la mano a Taehyun, quien se la rechazó en forma de broma un momento, y a pesar de que así pudieron quedar las cosas, por alguna razón Jungkook quería darle la mano sí o sí, que no se pudo quedar con las ganas, y prácticamente le obligó a darle la mano como a los demás. Después lo tuvimos viendo la estrategia de Jimin, la forma en la que pensaba y qué ponía antes de cualquier cosa. Después pasó a Taehyun e hizo exactamente lo mismo, aunque de este solo se fijó un par de veces, como si estuviera concentrado en mirar los movimientos y pensamientos de Jimin en cuanto poner sus cartas se reflejaba durante la primera ronda en solitario que Taehyun perdió cuando Jimin colocó de forma correcta sus respuestas. Luego el staff les dijo que fueran a sus respectivos equipos y ayudaran al competidor a ganar si ese era el plan que tenían, pues podían ser falsos con sus equipos y hacerlos perder para que su verdadero grupo pudiera ganar. Por ello todos comenzaron a moverse a donde ellos quisieron de forma silenciosa, por lo que finalmente Jungkook decidió irse al lado de Taehyun y apoyarlo en lo que más pudiera, olvidando por casualidad quién era su verdadero equipo durante lo que restó de dicho juego, así como él mismo lo dijo. Pues Jungkook se la pasó pendiente de las decisiones que Taehyun tomó, incluso aportando sus opiniones y consejos que Taehyun recibió mientras confiaba plenamente en él. Al escuchar o traicionar la respuesta de Jimin para hacerlo ganar, y aunque probablemente solo era una estrategia extraña de Jungkook, no evitó que me hiciera preguntar si era necesario darle todos los detalles al que se supone era el contrincante. Aun si Jungkook se vio muy metido en su papel, siempre acomodando las cartas de Taehyun, cambiándolas por respuestas acertadas, haciéndolo ganar la segunda ronda que Taehyun se llevó como su primera victoria. Luego el staff les volvió a decir que fueran detrás de su equipo una vez más, y mientras Jimin siguió teniendo a Jeongi con él, Jungkook todavía se encargó de revisar sus cartas una última vez, antes de ir hacia el equipo de Taehyun y seguir apoyándolo tanto como nunca lo hizo con Jimin durante todo el juego, porque hasta ese entonces Jungkook jamás se acercó a darles respuestas a su verdadero equipo, y a cambio de eso, siguió siendo parte del equipo de Taehyun, logrando que nuevamente Taehyun recibiera su segunda victoria del juego. Es ahí donde el staff les pide que se acerquen nuevamente a su equipo si es lo que quieren, pero Jungkook incluso bromea y dice que sería divertido si nadie va con Jimin a pesar de que ese fue el equipo que a él le tocó. Aún así, para la ronda final, Jungkook permanece en el equipo de Taehyun, pero no se acerca a él y se permite ver desde afuera cómo ellos colocan y quitan cartas para ganar, y el único apoyo que Jungkook le da, o al menos lo que se alcanzó a ver, fue acomodar una carta y decirle que confiara en sus agallas, como todo lo que Jungkook pudo hacer por su propio equipo. Finalmente el staff les dice que vayan a sus verdaderos equipos, esta vez sin mentiras. Es ahí cuando Taehyun se da cuenta de que Jungkook en realidad nunca estuvo con él, y se asombra por completo por haber confiado en las estrategias y consejos que Jungkook le dio cuando este aparentemente también había olvidado de qué equipo era. Pues incluso Jungkook mismo admitió que ni una sola vez había ido a apoyar a Jimin con una sonrisa muy divertida. Y así como si estuviéramos leyendo típico fanfic, tuvimos a Jeongi y a Jungkook explicando rápidamente sus acciones, con Jungkook diciéndole a Taehyun que a pesar de todo, él jamás le había mentido, mientras Taehyun aceptaba sus disculpas y chocaban sus manos juntas, al mismo tiempo que Namjoon le preguntó por qué había decidido ayudarlo de verdad, y este dijera que era parte de una extraña estrategia que ciertamente no puedo creer, pero si Jungkook dice que fue así, es porque fue así. De todos modos, Jungkook no pareció feliz con que su verdadero equipo estuviese ganando, pues su expresión siguió seria a pesar de que los demás sí estaban felices por los logros, incluyendo la ronda final donde Taehyun definitivamente perdió y Jungkook medio sonrió. Ya sabemos a quién quería verdaderamente apoyar y se inventó una estrategia muy creíble para eso. En fin, la razón por la que quise hacer este video no fue tanto para mostrar lo que pasó en el run, pero a medida que avanzaba no pude evitar notar ciertas cosas que me dejaron con un gran sabor de boca. Una de ellas fue el momento en el que Taehyun le dijo a Jimin que él lo conocía bien, luego de que este supiera que él en realidad ya no era mentiroso porque sus ojos simplemente brillaron, por lo que Taehyun le dijo que lo conocía bien, y hasta ahí fue demasiado comprensible, porque Jimin lo supo todo con tan solo mirar los ojos de Taehyun, pero fue verdaderamente extraño que se lo dijera a Jungkook, cuando este ni siquiera había dicho nada que dejara claro que él también lo conocía bien. Lo que nos lleva al punto que he querido que vean en este video.
ya que a pesar de que Jungkook no dijo nada sobre eso, Taehyung nos quiso mostrar que en realidad Jungkook también lo conoce mejor que nadie. Y eso lo podemos notar desde la vez que Jimin dijo que Taehyung podría medir 1.77, a lo que Jungkook preguntó de forma extraña que si Taehyung no medía 1.78, siendo confirmado por el mismo Taehyung, quien dijo que efectivamente sí medía lo que Jungkook había dicho. Así como la vez que Taehyung comenzó a decir que era alérgico a los frijoles, y Jungkook, extrañado de ese dato, le cuestionó sobre lo que decía, a pesar de que Taehyung siguió diciendo que él no podía comer cualquier cosa que contuviera frijol. Jungkook terminó diciendo que Taehyung solo era quisquilloso y que definitivamente no era alérgico a nada de lo que Taehyung mismo dijo que lo era. Jungkook también sabe lo intolerante que es Taehyung con la comida picante, y ni hablar de la vez que incluso cuando Taehyung dijo que él había ido a que lo atendieran después del trabajo, preguntó a qué médico fue solo para ver quién lo conocía mejor. El único que respondió con una respuesta asertiva fue Jungkook. Y lo ha visto casi tan detenidamente como para saber cómo hacer el famoso tatamaik a la perfección, realizando los mismos gestos y movimientos que Taehyung suele hacer en su momento de timidez. Taehyung también tiene un lema de vida que Jungkook conoce bastante bien, pues no duda en decirlo con impaciencia mucho antes de que Taehyung lo escribiera en su pizarrón para darlo a conocer, por lo que fue Jungkook quien ganó. Y no podemos olvidar la vez que Taehyung preguntó generalmente si él tenía cervezas en su refrigerador, y todos respondieron con un no, muy aparte de Jungkook, quien prontamente recordó algo y terminó por confirmar que Taehyung sí tenía cervezas en su refri, dándose ese tipo de miradas raras. Pues lo lindo de saber que incluso mucho antes lo conocía así de bien, como para preguntarle qué era lo que siempre decía todos los días, y Jungkook respondiera sin dudar, es todo lo que siempre imaginé. Ya que incluso Jungkook pensó en una sesión de fotos para editoriales como propuesta para los siguientes runs, pensando únicamente en Taehyung, a quien podría gustarle participar. O la vez que Taehyung dibujó algo que hasta para mí fue difícil de descifrar tanto como a los demás, y el único que pudo decir exactamente de qué trataba el dibujo de Taehyung fue Jungkook. Solo me deja en claro que definitivamente él sí conoce todo sobre Taehyung, hasta los lugares que debe tocar, para saber que el tacto más relajante para él es el de Jungkook, como la persona que sí conoce más a Taehyung de lo que se conoce a sí mismo.